Bienvenidos a Lingopad. Activa los subtítulos. Capítulo 1. Encuentros inesperados. El ferry partió de Battery Park mientras el aire fresco del Hudson despeinaba mi cabello. Desde la cubierta observaba la Estatua de la Libertad, imponente contra el cielo despejado. Era mi primera vez en Nueva York, y aunque viajaba sola, no podía evitar sentir que algo especial me aguardaba. En Ellis Island, recorría las exposiciones pensando en las miles de personas que habían llegado allí llenas de sueños. Justo cuando ajustaba mi cámara para fotografiar un rincón lleno de luz, una voz me interrumpió. ¿Sabías que si ajustas el ISO un poco, la foto saldría mejor? Me giré y lo vi. Un hombre alto, con ojos brillantes y una sonrisa amable. ¿Así? Pregunté, entregándole la cámara. Exacto, ahora prueba, respondió. Mientras yo disparaba, él se presentó como Daniel, un canadiense también viajando solo. La conversación fluyó con facilidad mientras regresábamos en el ferry. Pero, al llegar a Manhattan, nuestros caminos se separaron. No le di mi número, ni tampoco una forma de contactarme. Solo nos despedimos con un "que tengas un buen viaje". Ese día visité Wall Street, el Memorial del 9/11 y el One World Observatory, pero no podía dejar de pensar en él. ¿Qué probabilidades había de que nos volviéramos a encontrar en una ciudad tan inmensa? Capítulo 2. El azar conspira. El día siguiente comenzó en el Empire State Building. Subí al mirador para ver cómo Manhattan se desplegaba a mis pies. Mientras ajustaba mi cámara para tomar una foto, escuché una voz detrás de mí. ¿Te estás especializando en vistas espectaculares o solo nos estamos persiguiendo? Me giré y allí estaba Daniel, sonriendo con incredulidad. Nos reímos ante la coincidencia y decidimos pasar el día juntos. Caminamos por Bryant Park, donde tomamos café y hablamos sobre nuestras vidas. En la biblioteca pública me mostró la sala de lectura Rose y juntos nos maravillamos ante su grandeza. Más tarde fuimos a Times Square. Entre las luces y el bullicio, me tomó de la mano para cruzar la calle. Un gesto simple, pero que sentí lleno de significado. En el Top of the Rock, mientras mirábamos el Empire State iluminado, me preguntó, ¿crees que nos encontraremos mañana también? Me reí, pero en el fondo esperaba que sí. Cenamos en Carmine's, compartiendo platos enormes y risas. Cuando llegó el momento de despedirnos, quise pedirle su número, pero algo me detuvo. Nos vemos mañana, ¿verdad? Me dijo antes de marcharse. Y aunque no había forma de saberlo, una parte de mí confiaba en que el destino nos sorprendería otra vez. Capítulo 4. El corazón de Central Park. La mañana siguiente decidí perderme en Central Park. Caminé por Bow Bridge, Bethesda Terrace y Strawberry Fields, disfrutando de la tranquilidad del parque. En un momento, me senté en un banco para descansar, cuando una voz familiar rompió el silencio. ¿Cuántas veces más planeas sorprenderme? Me giré, y allí estaba Daniel, con un café en la mano y su eterna sonrisa. No sé si soy yo quien te sorprende o si esta ciudad está jugando con nosotros, le respondí riendo. Mientras hablábamos, mencionó su hotel. Al escuchar el nombre, me quedé helada. ¿Estás diciendo que te estás quedando en el mismo hotel que yo? Él asintió, riendo. No lo podía creer. Llevábamos 2 días cruzándonos por casualidad, pero ahora todo tenía más sentido. Almorzamos en The Loeb Boathouse,
disfrutando de la vista al lago. Mientras las parejas remaban en botes, él confesó: «Nunca pensé que este viaje sería tan memorable». Yo tampoco. Todo se sentía como un guión perfectamente escrito. Por la tarde, fuimos al Met. Perdimos la noción del tiempo entre las salas del museo, riendo y compartiendo nuestras impresiones sobre las obras. Al llegar a la terraza del Met, con una vista espectacular del parque, me di cuenta de lo cómoda que me sentía con él, como si lo conociera de toda la vida. Capítulo 4. Un puente hacia lo incierto. El último día comenzó con una caminata por el puente de Brooklyn. El viento fresco y las vistas del horizonte de Manhattan nos acompañaron mientras avanzábamos. Hablamos sobre nuestras vidas fuera del viaje, nuestros sueños y nuestras dudas. En Brooklyn Heights, exploramos las calles adoquinadas y disfrutamos de un café mientras las horas pasaban rápidamente. Al atardecer, regresamos al puente para admirar las luces de la ciudad. El cielo se teñía de tonos naranjas y rosas y el río reflejaba la magia del momento. «Este viaje ha sido increíble», me dijo, rompiendo el silencio. «Y tú has sido parte de eso». Sentí un nudo en la garganta, porque sabía que esto estaba llegando a su fin. De regreso al hotel, nos detuvimos en el lobby. Ninguno quería despedirse, pero ambos sabíamos que no quedaba mucho tiempo. Daniel rompió el silencio. «Sé que esta ciudad es inmensa y que probablemente no nos habríamos encontrado de no ser por la suerte, pero no quiero depender de eso otra vez». Sacó su teléfono y me lo entregó. Por un momento dudé, pero luego escribí mi número. «Quizás esta vez el destino no tenga que trabajar tan duro», dije, intentando sonreír. Nos despedimos con un abrazo largo. No hubo promesas, solo un hasta pronto que quedó flotando en el aire. Mientras subía a mi habitación me di cuenta de que no sabía si volvería a verlo, si alguna vez llamaría o escribiría. Pero lo que sí sabía era que este viaje había sido diferente a cualquier otro. Nueva York no solo me había mostrado su inmensidad y su energía, sino que también me había enseñado que las conexiones inesperadas pueden cambiarlo todo, incluso si el futuro queda envuelto en misterios.